Hoy nos metemos de lleno en un relato que es a la vez gótico, terrorífico y muy humano, El monje. Las notas que tenemos aquí describen una espiral de violencia que se pasa bueno, como una herencia maldita. Hay una crítica brutal a la hipocresía religiosa y una venganza que termina por desgarrar el velo de la realidad. Nuestra misión va a ser desentrañar cómo esta historia construye esa atmósfera tan asfixiante. Y no lo hace contándonos los hechos de frente, sino que nos obliga a descubrirlos pieza por pieza. Y es que esa es la clave. Lo fascinante no es solo el crimen, que lo es, sino cómo se nos revela. La historia entrelaza una tragedia personal, casi un secreto de confesionario, con un castigo de proporciones bíblicas, vamos. Usa lo sobrenatural no como un simple truco, ¿sabes? Sino como la única fuerza capaz de impartir justicia donde la justicia humana, y sobre todo la divina que pregonaba el protagonista, ha fracasado, pero de forma estrepitosa. Es la idea de que hay pecados tan grandes que... La realidad se queda corta para juzgarlos. Exacto. Vale, empecemos por el epicentro de todo, de ese terremoto moral. El monje Bernabé de los dolorosos clavos de Cristo. Ya el nombre, ¿eh? Impone. Impone, sí. Se nos presenta como una figura pública intachable, casi una celebridad de la fe. Un hombre con una erudición y una oratoria apabullantes, y con una fama de santo que, bueno, llenaba la iglesia cada vez que abría la boca. Lo que hace que su caída, o más bien su verdadera naturaleza, sea mucho más perversa. No es el típico monstruo que se esconde en las sombras. Es alguien que utiliza la luz, que manipula la fe de toda una comunidad para construir su propio escondite. La corrupción es infinitamente más profunda cuando se disfraza de santidad, porque envenena la propia idea del bien. Totalmente. Porque detrás de esa fachada de piedad se oculta una doble vida espantosa. La historia gira en torno a su obsesión por una joven, Sofía, a la que supuestamente salvó para después violarla. Y el detalle que define su carácter no es el pecado en sí, es su actitud ante la muerte. En su lecho final, su única preocupación es mantener las apariencias, no busca el perdón. Busca, y esta frase es demoledora, tener un cierre espectacular. Es que es la vanidad, como pecado capital. Esa hipocresía es el motor que lo pone todo en marcha. Porque no es un pecado que termina en él, es un acto que engendra una consecuencia viva y doliente. El nacimiento de Patricio, el hijo de esa violencia, de ese secreto. El pecado no confesado da un fruto envenenado, y ese fruto está destinado a crecer en la misma tierra que lo ha corrompido. Y el tormento de Patricio es el verdadero corazón oscuro de la historia. Crece en la abadía y se nos describe una infancia de humillación constante. Soporta burlas, vejaciones, por su origen oscuro y vergonzoso, sin saber exactamente quién es su padre, pero sintiendo el peso del secreto. Y lo que es peor, es testigo directo de la relación de sometimiento entre su madre y el monje. Imagina esa tortura psicológica, crecer viendo a tu madre humillada por el hombre que todos los demás veneran como un faro de moralidad. No es solo resentimiento lo que se gesta en él. Es una distorsión completa de conceptos como la justicia, la piedad o el poder. El relato no lo presenta como un villano que nace de la nada, ¿sabes? Desde el principio nos obliga a verlo como una consecuencia directa, casi una encarnación del pecado original de su padre. No es que el mal se contagie, es que se hereda a través del trauma. Es una idea aterradora, el mal como una enfermedad hereditaria. Y aquí es donde la cosa se pone. Aquí es donde se complica. Se pone realmente interesante. Porque cuando Patricio finalmente descubre la verdad sobre su paternidad, su odio no estalla en una simple confrontación. Se canaliza en algo mucho más frío, metódico y monstruoso. Se convierte en la venganza personificada. Pero no una venganza limpia, para nada. Es una venganza que busca no solo destruir al culpable, sino profanar todo lo que el culpable dice representar. Exacto. Se transforma en un asesino en serie. Se le describe como un sátiro y un gigante encorvado que desata una ola de crímenes horrendos por toda la comarca. Y es clave que sus crímenes no son solo violentos, sino que están marcados por el odio y la lujuria. Es como si el pecado oculto de su padre, la lujuria disfrazada de piedad, se reencarnara en él de una forma brutal y sin máscaras. Él es la verdad del pecado de su padre expuesta a la luz del día.
Mientras Bernabé escondía su lujuria, Patricio la convierte en su bandera. Es una inversión perversa, un espejo oscuro que le devuelve a Bernabé la imagen de su propia alma. Pero lleva esa maldad un paso más allá, a un nivel casi inconcebible de crueldad. Con el caso del lego Juan Gualberto, esto a mí me dejó helado. Porque aquí es donde la venganza de Patricio trasciende lo personal. Juan Gualberto es la antítesis de Bernabé. Un hombre de piedad genuina, un alma simple y buena. Y Patricio no lo mata, hace algo mucho peor. Lo incrimina. Lo incrimina. Se asegura de que todas las pruebas de sus propios crímenes apunten a este hombre inocente. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué sentido tiene destruir a un inocente en tu camino para vengarte de un culpable? Porque su objetivo no es solo hacer sufrir a Bernabé. Su objetivo es destruir el sistema de creencias que le permitió a Bernabé prosperar. Al hacer que la comunidad condene y queme en la hoguera al hombre más puro de entre ellos, Patricio le está demostrando a su padre y al mundo que su fe es ciega, que su justicia es una farsa y que son capaces de quemar a un santo mientras adoran a un demonio. Es la aniquilación total de la idea del bien. Y el papel de Bernabé en todo esto es la verdadera condena. Él sabe que Juan Gualberto es inocente, conoce la verdad, y su silencio, su decisión de dejar que quemen a un hombre para proteger su reputación, es su pecado definitivo, mucho peor que el original. Sí, es el pecado por omisión, la complicidad absoluta. Es el momento en que su alma se sella. Y la culminación de la venganza de Patricio es precisamente negarle esa paz final. Se acerca a su lecho de muerte no para matarlo, sino para torturarlo psicológicamente. Le confiesa con lujo de detalles que él es el monstruo que ha aterrorizado a todos. El monstruo que él creó. Exacto. Le arrebata ese cierre espectacular que tanto ansiaba y le obliga a morir con la conciencia de que su hipocresía ha destruido no solo a su hijo, sino también la única bondad verdadera que había a su alrededor. Es una venganza increíblemente elaborada, pero lo que me fascina es que no conocemos esta historia desde el principio. El relato nos obliga a desenterrarla, pieza por pieza. ¿Cómo lo hace? La narración arranca de una forma muy distinta. Si no empieza con un érase una vez, un monje malvado. Para nada. Empieza con la narradora en un tiempo presente, dando un paseo que la lleva a una capilla en ruinas y a un viejo confesionario. Y es dentro de ese confesionario donde encuentra un manuscrito polvoriento con un sobre cosido. Ese es el artefacto que contiene toda esta tragedia. Y la elección del confesionario no puede ser casual. Es brillante. Es el símbolo máximo del secreto guardado y del pecado que busca absolución. Al encontrar el manuscrito ahí, la narradora y, por extensión, quienes leemos, nos convertimos en una especie de sacerdote involuntario. Estamos escuchando una confesión que nunca se hizo, un pecado que nunca fue absuelto. El acto de leer no es pasivo, es una transgresión. Estamos violando un secreto que Bernabé se llevó a la tumba, y esa sensación de incomodidad, de estar espiando, genera una tensión increíble. Es como si nos convirtiéramos en cómplices de la revelación. Y el estilo del manuscrito potencia esa sensación. Se describe como una historia secreta, elíptica y fragmentaria. No nos lo da todo de golpe. Exacto. Utiliza frases cortas, párrafos breves, como si fueran retazos de memoria o susurros escuchados a través de la rejilla. Antes de revelarnos el horror de la violación o los crímenes de Patricio, nos describe con detalle la vida cotidiana de la abadía, el sonido de las campanas, la rutina de los rezos. Crea una falsa sensación de paz. La calma antes de la tormenta. Justo. Y es precisamente ese contraste, esa normalidad aparente, lo que hace que la irrupción de la violencia sea mucho más brutal e impactante. La narrativa nos hace partícipes de la confusión y el miedo de los propios aldeanos, en lugar de darnos una visión omnisciente. Y esa tensión acumulada explota en el gran final. Bernabé finalmente muere y la comunidad se prepara para una misa de difuntos grandiosa, para honrar al santo. Pero lo que ocurre es, bueno, un espectáculo de justicia divina que nadie podría haber imaginado. Aquí es donde la realidad se quiebra por completo. Porque el nivel de corrupción era tal que una muerte tranquila habría sido la victoria final de la hipocresía. La historia necesita un acto de equilibrio cósmico. Y vaya si lo tiene. La escena es potentísima. En medio de una tormenta eléctrica pavorosa, una rayería espeluznante que hace que los feligreses se tiren al suelo,
El ataúd de Bernabé se levanta por los aires, no una vez, sino 3 veces, suspendido en el centro de la iglesia. Y es importante que no sea un rayo que lo destruye o un terremoto. Es algo mucho más personal y aterrador. La justicia no viene de un agente externo, emana del propio pecador. El propio difunto, desde dentro del ataúd sellado, es forzado a pronunciar su propia sentencia. Es una confesión pública obligada desde el más allá. Y las frases que pronuncia son lapidarias. Con una voz sonora casi metálica, que retumba en toda la iglesia, el cadáver de Bernabé proclama su juicio. La primera vez que se eleva dice: «Por los altos designios de Dios he muerto». La segunda vez «Por los altos designios de Dios he sido juzgado». es una escalada insoportable. Y en esa pausa, antes de la tercera, ¿te imaginas el pánico absoluto de la gente entendiendo que el hombre al que idolatraban era un impostor? Y la tercera y definitiva, la condena final. Por los altos designios de Dios he sido condenado. Un juicio sumarísimo, divino y público, ante la misma congregación a la que había engañado durante toda su vida. Y el final del suceso es el sello definitivo. Tras la tercera frase, el ataúd no cae estrepitosamente. Simplemente el suelo de la iglesia se abre, un hoyo oscuro se lo traga y se cierra al instante sin dejar rastro. Es una aniquilación. Es una aniquilación. No solo es condenado, es borrado de la existencia, como si su vida fraudulenta nunca hubiera debido ocupar un lugar sagrado. Esto conecta con esa idea de que la realidad ya no podría ser suficiente para impartir justicia. La justicia humana falló, la confesión nunca llegó, así que el tejido de la realidad tiene que romperse para que la verdad se imponga de una forma tan absoluta. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué nos queda? Es una historia increíblemente oscura sobre cómo la violencia genera más violencia, un ciclo que se perpetúa de padre a hijo. Es una crítica feroz a la hipocresía religiosa, a la fachada de virtud que puede ocultar la depravación más absoluta. Y en el fondo, yo creo que el tema central es el poder destructivo de los secretos no confesados. Toda la tragedia, la vida rota de Patricio, la muerte injusta de Juan Gualberto, todo se desencadena por un único pecado que Bernabé decidió enterrar bajo su máscara de santidad. El final sobrenatural, por tanto, no es solo un efecto dramático, es una afirmación poderosa. Hay verdades que, por muy profundo que se intenten enterrar, acaban encontrando una forma de salir a la luz, y a veces lo hacen de la manera más atronadora posible. El relato nos muestra las acciones terribles de Patricio. Es innegable que se convierta en un monstruo. Pero se toma mucho tiempo en detallar su origen, en mostrarnos a ese niño nacido de un crimen y criado en la humillación. No lo justifica, pero lo explica. Y eso nos deja con una pregunta final realmente incómoda. La historia nos invita a condenar a Patricio, pero también nos obliga a ver que él es, en cierto modo, la creación más honesta de Bernabé. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Hasta qué punto la venganza, incluso cuando nace de una injusticia terrible, corrompe a la víctima hasta convertirla en un reflejo o incluso una versión magnificada de su propio verdugo? ¿Dónde termina la víctima y empieza el monstruo, si uno es la consecuencia directa del otro?